Dios bendiga tu vida en gran manera. Bienvenido a tu programa Más cerca de Dios. Y hoy he preparado para ustedes, en compañía del Espíritu Santo, una palabra que he titulado ¿Es posible nacer dos veces? Y quiero que puedas escuchar esto porque vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento. Y la palabra dice en Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre era un miembro del Sanedrín, un miembro de esas altas cortes que tenían los sacerdotes de aquella época en los tiempos de Jesús. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos sin duda alguna que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, es decir, esos prodigios, esos milagros que dan testimonio, si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver jamás el reino de Dios. Y sabe, cuando Nicodemo se acerca a Jesús, podemos ver algo muy curioso, y es que Nicodemo llega hasta Jesús en las penumbras de la noche. Él realmente sentía mucho temor de que los demás sacerdotes judíos se dieran cuenta de que él estaba fascinado por el ministerio y las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo había tocado el corazón de Nicodemo. Así que Nicodemo, a pesar de que los demás fariseos no creían que Jesús era el Mesías, no creían que Jesús era el Hijo de Dios, creían que Jesús era un farsante, aún ellos mismos le decían: los milagros que tú haces es por medio de Satanás, príncipe de los demonios. Hablaban de que las manifestaciones espirituales que hacían era a través de espíritus demoníacos otorgados por Satanás para engañar al pueblo. Y todas esas creencias que tenían los fariseos no eran otra cosa que producto de la envidia y de el enojo que tenían, porque Jesús, por su ministerio y por el poder del Espíritu Santo manifestado en él, estaba ganando grandes cantidades de personas para ser convertidas al reino de Dios. Mas, sin embargo, cada vez más la popularidad de los fariseos, de los saduceos y de los escribas era mucho menor. Ellos no tenían la autoridad que tenía Jesús, no mostraban el poder y las señales que Jesús mostraba por el poder del Espíritu Santo. Así que Nicodemo muy secretamente se acerca a Jesús, porque Nicodemo anhelaba la salvación. Nicodemo anhelaba ir al reino de los cielos, porque él sabía que en el cielo, mis queridos hermanos y amigos, no hay dolor, no hay tristeza, y nuestras lágrimas son enjugadas. Significa que en el cielo no viviremos los tormentos o las angustias o las opresiones que vivimos en esta tierra. No hay nada de este sistema social corrupto, maligno, demoníaco en los cielos. No hay nada de tormento, nada de angustia, nada de dolor, nada de opresión, nada de aflicción en el reino de los cielos. Así que Nicodemo anhelaba profundamente entender cómo él podía acceder al reino de los cielos y poder ser salvo de la perversidad de esa generación en la cual él estaba viviendo. Nicodemo se acerca a Jesús de noche y le dice: Maestro, sabemos que tú lo que haces proviene de Dios. Y Jesús le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver jamás ni experimentar el reino de Dios en tu vida. Y sabe, Nicodemo realmente queda en shock, porque dice: ¿cómo es posible que un hombre viejo como yo
pueda nacer de nuevo. Y sabe, Jesús quiso decirle lo siguiente: Nicodemo, si tú no naces de nuevo, y ese nacer de nuevo es nacer de arriba, nacer del cielo, nacer de lo espiritual, significaba en que Nicodemo, con el nuevo nacimiento, se convertiría en un hombre espiritual, se convertiría en un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento significa una persona renovada. Y la palabra renovar significa restablecer o reanudar una relación que se había interrumpido. Y la relación del hombre con Dios interrumpió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Se creó una gran división entre el cielo y la tierra. Y la enemistad entre Dios y los hombres se generó a causa del pecado de desobediencia en el jardín del Edén. Así que existía una relación rota, había una ruptura irreparable entre Dios y los hombres. No podía existir esa armonía, no podía existir eso que era la intimidad con Dios. Hasta que Jesús trae un nuevo concepto acerca de nacer de nuevo. Y yo quiero que tú puedas entender algo. El que nace de nuevo es santificado por Dios. Es decir, Dios lo aparta del mundo y lo hace suyo propio. Y si hay algo que Dios quiere que tú y yo podamos entender en este día, es que necesitamos nacer de nuevo, no solamente para ver, sino también para experimentar el reino de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué hay en el reino de Dios? Pues la palabra dice que el reino de Dios es amor, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice que hay calles de oro, mar de cristal. Dice que en el reino de los cielos hay una paz profunda. El reino de los cielos es realmente todo lo contrario a lo que vivimos en la tierra. En la tierra hay guerra, en el cielo hay paz. En la tierra hay hambruna, en el cielo hay abundancia de provisión. En la tierra hay enfermedad, en el cielo hay una persona completamente saludable. En la tierra lo que vemos es traición, dolor, amargura, tristeza, lágrimas. Dice la palabra que en el cielo hay todo lo contrario. Hay amor, hay paz, hay gozo, hay bendición abundante. Pero la palabra de Dios dice que el reino de los cielos llegó a la tierra con la venida de Cristo. Significa que cuando una persona nace de nuevo, tiene el derecho de experimentar el reino de los cielos en su vida. Tiene el derecho de poder reclamar las bendiciones que están en el trono del Padre y hacerlas suyas en la tierra. Significa que cuando una persona nace de nuevo, puede tocar las puertas del reino y decir: Señor, no quiero vivir más en este reino de corrupción, de enfermedad. Yo quiero el restablecimiento de mi salud que por derecho me corresponde, no solamente por haber nacido de nuevo, sino por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Significa que cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo que la voluntad de Dios se haga en los cielos, en la tierra como se hace en los cielos. Y Jesús dijo: se ha acercado el reino de los cielos a la tierra. Significa que cuando tú naces de nuevo, se restablece esa relación con Dios. Vuelve a haber una amistad entre Dios y el hombre. Vuelve a haber armonía, vuelve a haber paz entre Dios y el hombre. Entonces, cuando Nicodemo escucha este nuevo concepto de nacer de nuevo, Nicodemo queda realmente impactado, y en el versículo 4 dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre
de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Dios. Y Nicodemo estaba mirando las cosas en lo natural, como muchas veces nosotros lo vemos en lo natural. Nosotros decimos: yo no puedo entregarme a Dios porque yo soy muy malo. Yo primero tengo que cambiar para luego entregarme al Señor. Estás completamente equivocado y errado, porque en las fuerzas humanas jamás cambiarás. En tus propias fuerzas jamás lograrás obtener un cambio físico, espiritual, emocional en tu vida. Al menos que Dios haga una intervención sobrenatural, tú morirás siendo el mismo y siendo la misma en tus delitos y pecados. La palabra de Dios es realmente poderosa, y el Señor le dijo a Nicodemo: tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y el que nace del agua nace de la palabra. Tienes que ser lavado por la palabra. Tienes que nacer por el poder del Espíritu Santo si quieres entrar en el reino de los cielos. No puedes ir en tus propias fuerzas. Sabes, cuando Jesús se encontró con el joven rico, es un ejemplo muy claro de lo que significa que para las personas hay cosas que son imposibles de lograr. Y el chico rico le dice al Señor: Señor, yo quiero saber cómo puedo heredar el reino de los cielos. Y Jesús le dijo: sabes, tú conoces los mandamientos, cúmplelos y podrás tener recompensas en el reino de los cielos. Y él le dijo: Señor, desde que era un niño yo he cumplido cada uno de los mandamientos. Y el Señor le dijo: pero te falta hacer algo. Vende todas tus riquezas y entrégalo a los pobres, y así tendrás tesoros en el reino de los cielos. Y este hombre, dice la palabra, que se afligió mucho con la respuesta de Jesús, porque él tenía tantas riquezas, él tenía tanto poder, él tenía tanto de lo material, que le era imposible humanamente desprenderse de todas esas cosas, las cuales él disfrutaba a diario, porque era lo que lo ayudaba a él a mantenerse con vida. Y sabe, cuando Jesús lo miró con compasión y misericordia y dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico herede el reino de los cielos. Así que los discípulos le respondieron y le dijeron: Señor, entonces ¿quién podrá entrar en el reino de los cielos? Porque si las personas no pueden deshacerse de aquellas cosas que les gustan, de aquellas cosas que aman, de aquellas cosas que se deleitan en ella, ¿cómo podemos entrar en el reino de los cielos? Y el Señor les dijo: porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y hay cosas que son imposibles para los hombres, como es abandonar el pecado, como es dejar ese adulterio, como es dejar esa inmoralidad, como es dejar de robar, como es dejar de deleitarse en la pornografía, en la masturbación, o en el esoterismo, en leer en el horóscopo, en leerte las cartas. Eso te encanta, eso te fascina, eso te llena momentáneamente. Pero el Señor dice: si tú quieres nacer de nuevo, tienes que permitirle a Dios entrar en tu vida, hacerte un hombre espiritual, o renovarte, santificarte, limpiarte y ayudarte a sacar de tu vida todas aquellas cosas que te apartan de tener una relación íntima y genuina con el Señor. Y sabes, cuando Nicodemo logró entender que habían cosas en él que realmente él solo no se podía desprender, y por eso es un error decir: cuando yo deje esto me convertiré al Señor. Nunca te convertirás al Señor si esperas dejar cosas de tu vida que tú sabes que en tus fuerzas no podrás lograr. Pero cuando tú le rindes tu vida al Señor y le entregas tu vida a Jesús, puede ser el ladrón más grande, puede ser el drogadicto, el alcohólico, puede ser el mujeriego, puede ser la prostituta, puede ser
el hombre que se deleita en lo malo, en lo perverso, en lo inmoral, en lo inmundo, puede ser la persona más sucia de la tierra. Pero si le entrega su vida a Jesús y empieza el Señor a lavarlo con su palabra y a llenarlo del Espíritu Santo, él nace de nuevo y se convierte en una nueva criatura, la cual puede ver y puede experimentar y puede reclamar el reino de los cielos sobre su vida. Los beneficios del nuevo nacimiento es que tú puedes reclamar cada promesa de la Escritura sobre tu vida. Así que vemos que este hombre le dice al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y yo digo, no es demasiado tarde o viejo para nacer de nuevo. El milagro del nuevo nacimiento no depende de los hombres, se produce por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Y sabes, si tú eres una persona que aún no has nacido de nuevo y consideras que ya es demasiado viejo, o tal vez dices: soy demasiado joven para meterme en eso porque yo no creo que yo pueda cambiar, yo no creo que mi vida pueda ser diferente, sabes, dale la oportunidad al Espíritu Santo de ayudarte a nacer de nuevo. Dale la oportunidad al Espíritu Santo de convencerte de justicia, de juicio y de pecado. Dale la oportunidad al Espíritu Santo de darte a conocer su palabra y que tú puedas entender la profundidad de su palabra en tu vida. Ahora, él también dice: puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer. Y sabe, no es eso lo que Jesús quiso decir. Nosotros somos concebidos en el corazón de Dios y envueltos en ese maravilloso amor de Dios por la humanidad. Jesús vino a la tierra por amor. Jesús entregó su vida por amor. Tú naciste en el corazón de Dios antes de ser puesto en el vientre de tu madre, antes de que tu padre y tu madre te concibieran. Dios había diseñado tu existencia en su mente y en su corazón. Dios te amó antes de ser creado. Dios te amó antes de que ese óvulo fuera fecundado por ese espermatozoide. Dios te amó y te conoció antes de que tus ojos pudieran abrirse al mundo. Dios te amó y te conoció antes de tú romper ese canal del parto. Jesús te conoció antes. Y tú naciste en el corazón de Dios. Y Dios te ama y eres importante para Él. Y por eso debes experimentar este nuevo nacimiento. Debes experimentar ese fluir del Espíritu Santo y de su palabra en tu vida. Ahora, Jesús le dice: debes nacer del agua, que representa la palabra, y del Espíritu Santo, que es el que produce el nuevo nacimiento. Jesús le habla de la palabra y del Espíritu, porque el que no vive de la palabra y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y sabe, es importante esto: el que no vive de la palabra y del Espíritu no puede experimentar el reino de los cielos. Ahora, el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Ahora, no podemos explicar con palabras cómo las personas nacen del Espíritu, porque es algo similar al viento. Y cuando usted mira la acción del viento, o más bien cuando tú ves o tú entiendes que el viento no se puede ver, tú no puedes ver el viento. El viento es invisible, es algo que tú no lo puedes ver o tocar. Pero cuando el viento sopla, tú puedes ver manifestado el viento cuando se mueven esos árboles. Tú puedes ver manifestado el viento cuando
vienen esos grandes huracanes y tifones que se llevan todo a su paso y es solo el viento el que causa esos grandes estragos en muchos lugares de la tierra. Dice, de igual manera es el que nace del Espíritu. Tú no lo puedes ver, tú no lo puedes entender, pero tú puedes notar la presencia del Espíritu Santo en tu vida por los cambios que genera dentro de ti. Jesús dijo, así es el que nace del Espíritu, así es el que nace de nuevo. Es parecido al viento. El Espíritu Santo tú no lo puedes ver, no lo vas a poder ver, pero lo vas a poder sentir en tu vida, lo vas a poder experimentar en tu vida. Él te va a cambiar, Él te va a transformar, Él te va a renovar, Él te hará una persona completamente nueva, diferente, con pensamientos diferentes, con acciones diferentes, con palabras diferentes. Aún tú mismo te sorprenderás de la acción del Espíritu Santo en ti, porque el Espíritu Santo donde llega todo lo cambia, todo lo transforma, todo lo restaura, lo renueva y lo santifica. Por lo tanto, ese nuevo nacimiento depende del poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Y el Espíritu Santo dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, antes de yo ser una persona espiritual, soy una persona humana que nací de la relación de un hombre con una mujer, y yo nací de la relación de mis padres y nació un ser humano nacido de la carne. Pero luego alcancé un nuevo nacimiento cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, me santificó por su palabra, me lavó con la palabra y has hecho un proceso de cambio y de transformación en mi vida por su presencia en mi interior. De igual manera, el Espíritu Santo transformará y cambiará grandes cosas en ti. Lo que es imposible para los hombres cambiar, es posible en la acción poderosa del Espíritu Santo, que es como ese viento que no lo podemos ver, pero que vemos que cambia y transforma todas las cosas. Y dice también que Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ese nuevo nacimiento empieza con una confesión. Confesar que Jesús es tu Señor. Cuando tú confiesas, estás reconociendo que Jesús es el Señor. Estás reconociendo su poder, su autoridad, su majestad como Dios. Lo estás reconociendo y dices, yo confieso que Jesús es el Señor. Allí empieza el nuevo nacimiento, con una confesión con tu boca que Jesús es el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú crees con tu corazón y eso te hace justo delante de los ojos de Dios. Una persona que ha sido justificada es una persona que ha creído en el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero una persona que confiesa con su boca que Jesús es el Señor es salvo por el poder de esa palabra de confesión de su boca. Alguien me preguntó un día, me escribieron un mensaje un día en uno de nuestros videos diciéndome que por qué decía que Dios ama al pecador. Sabes, la Biblia está llena del amor de Dios hacia el pecador. La palabra dice que Dios es tan santo que Él no resiste el pecado y sabe, Dios aborrece el pecado. Y desde que Adán y Eva pecaron, Dios aborrece el pecado y lo aborrece porque nos daña, porque nos destruye, porque nos aleja de su presencia. Por eso Dios aborrece al pecado. Pero Dios ama al pecador.
Porque dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús amó a los pecadores. Jesús amó a todo pecador que se encontró en la calle. Jesús amó a María Magdalena, la mujer que era prostituta y de la cual salieron 7 demonios. Jesús amó a Leví, a Mateo el publicano, el cobrador de impuestos, el ladrón. Jesús amó a Zaqueo, que había extorsionado a tantas personas con los impuestos del César. Jesús amó a Judas, aquel que lo traicionó en el último momento. Jesús amó a cada pecador. Por eso los fariseos odiaban a Jesús, porque él se sentaba junto con pecadores, junto con la escoria del pueblo, junto con la prostituta, con el ladrón, con el asesino, junto con el adúltero, con la adúltera. Él se sentaba con ellos, comía con ellos. Porque los amó hasta el final, porque amó la humanidad, como la sigue amando hasta el día de hoy, como te ama a ti con tus defectos, como te ama a ti con tus errores, como te ama a ti a pesar que sigues pecando contra Él. Jesús te ama. Y Él quiere que tú puedas obtener la salvación y el nuevo nacimiento, que es la transformación del ser humano en un ser espiritual con una buena relación con Dios. Porque el que cree, dice el versículo 18 de Juan, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y sabe, en esta generación seguimos viendo que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Aman más sus obras y sus malas acciones que la bondad de Dios y su palabra. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy en día, los hombres, los gobiernos de la tierra, las personas que están en eminencia y hacen leyes y promueven las leyes, ven como algo absurdo que en las instituciones educativas se puedan elevar plegarias y oraciones y se pueda leer la Biblia. Pero para ellos es común que hoy en día la inclusión de género se le enseña a los niños desde que están en su primer grado de jardín. ¿Sabes? Las tinieblas aborrecen la luz y los hombres siguen amando sus obras malvadas y perversas. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo y a traer vida y vida en abundancia. Jesús te está diciendo: yo te quiero cambiar. Yo quiero hacer de ti una mejor persona. Yo quiero que heredes el reino de los cielos. Quiero que en tu vida exista salvación y vida eterna. Yo quiero que tú puedas entender que te amo y que porque te amé fui a la cruz, pero también resucité y hoy estoy sentado a la derecha del Padre para venir a insistirte y tocar la puerta de tu corazón y decirte: aún tienes oportunidad de salvación y de nacer de nuevo. Por eso hoy te invito a que puedas recibir ese anhelo del nuevo nacimiento. Y si tú quieres nacer de nuevo, simplemente hagamos lo que dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y allí empezará tu nuevo nacimiento. Padre, te doy gracias por la vida de cada persona que está allí atenta a tu palabra. Y oro por aquellos que no te conocen y que anhelan nacer de nuevo. Amado Jesús, hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te pido, como dice tu palabra, que aquel que te confiesa como Señor con su boca
y cree en su corazón que tú moriste en la cruz, pero que también resucitaste de entre los muertos, será salvo. Hoy creemos que tú eres el Señor, el Mesías, el Salvador. Pero también creemos que tú, Señor, resucitaste de entre los muertos. Hoy te pedimos que nos des salvación y nos des vida eterna y nos permitas nacer de nuevo y confiar en que tú, Señor, harás cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda que al hacer esta oración, confesando con tu boca que Jesús es el Señor, recibes la salvación y tendrás el poder de experimentar el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento te dará acceso al reino de los cielos, te dará acceso a las bendiciones de la cruz, te dará acceso al sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada para salvación, redención y liberación de nuestros pecados. Dios te bendiga. Yo espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida.